Día de hoy vamos a hablar acerca del uso de los instrumentos. Y luego de esto hablaremos acerca de nuestra primera lámina, que es la número uno, que explicaremos para que sepan la información que deben conocer acerca de ella y la realicen de manera apropiada. Bien, comencemos. El dibujo técnico también se ha definido como el sistema de representación gráfica de objetos ya existentes o bien de prototipos atendiendo a normas y convenciones preestablecidas por instituciones reguladoras. Veamos ahora los diferentes instrumentos que vamos a estar explorando, como lo son, en este caso, la regla T, la escuadra, el escalímetro, el lápiz, el uso del papel y cómo confeccionamos algunos de los formatos, así también como la manera como debemos representar las letras y números cuando realizamos un dibujo. Comencemos con el escalímetro. Como pueden apreciar, el escalímetro tiene tres caras, ¿verdad? En cada cara, como vemos aquí, hay dos escalas. Y básicamente, el escalímetro tenemos que utilizarlo de manera que coloquemos el cero al principio o inicio de la figura que estamos dibujando. Por ejemplo, si tenemos una figura como un rectángulo que queremos medir, debemos agarrar nuestro escalímetro y colocarlo de manera que el cero coincida con el principio o el inicio de la figura. Y luego a partir de allí medimos y calculamos cuánto tiene de distancia esta figura. En este caso, este rectángulo tiene de largo 1, 2, 3 y 4 metros. Lo mismo sucede para cualquier otra de las escalas. Como pueden apreciar aquí, el escalímetro tiene una serie de rayas y usted tiene que verificar la distancia que hay de acuerdo a estos números. Por ejemplo, aquí está el cero y luego acá está el 1. Obviamente, entonces lo que significa es que del 0 al 1 hay 1 metro. Luego, hasta acá hay 2 metros, 3, 4, 5 y así. Pero también entre cada uno de esos números hay una cantidad de rayas. Por ejemplo, hay 10 rayas pequeñas, como pueden apreciar aquí, que son estas que se ven acá. Y hay una raya mediana, que es la que aparece aquí. Cada una de esas rayas pequeñas equivale a 10 centímetros o 0,10 metros. Entonces, una raya de esas pequeñas vale 10, luego 20, 30, 40 y la del medio valdría 50 centímetros. Sigue entonces con 60, 70, 80, 90, hasta llegar a 1 metro. Entonces, esta sería la manera en la cual usted debe medir, ¿verdad? Luego de 1 metro, tiene 1,10 m, 1,20 m, 1,30 m, 1,40 m, 1,50 m, y así hasta terminar llegando hasta 2 metros, 2,10 m y así. Entonces tenga eso muy en cuenta. Lo importante, como digo, es que comience a medir a partir del cero que tiene su escalímetro y que eso lo haga coincidir con el principio de la figura. Es importante que cuando use el escalímetro no trace líneas o rayas con él, sino que antes bien solamente debe marcar puntos. Un punto, ¿verdad? Donde usted va a marcar o comenzar a trazar su línea. Por ejemplo, si usted quiere dibujar una línea de 3 metros, entonces usted marca un punto aquí y otro acá, y luego quita el calímetro y con sus escuadras o su regla T
traza la línea de 3 metros. Esto es importante saberlo porque nuestros escalímetros no deben ser utilizados de esta manera para trazar líneas, debido a que en este caso puede básicamente borrar las líneas que tiene su escalímetro. Su escalímetro tiene estas líneas o guías que si usted las usa para trazar rectas, se pueden ir desvaneciendo o separando del borde del mismo, lo que hace más impreciso la representación. Bueno, luego tenemos el lápiz, que para esto debemos tomar en cuenta que existen diferentes tipos de lápices. Generalmente lo que nosotros empleamos no tienen borrador, sino que usted tiene que utilizar el borrador aparte, como les indiqué en la clase anterior o en la primera clase. En esta parte del costado usted va a encontrar la numeración o codificación del lápiz. En este caso, este lápiz dice HB, ¿sí? Y también dice un número. Entonces, ¿a qué obedece eso? A una clasificación del sistema europeo. El lápiz tipo HB, por ejemplo, es un lápiz balanceado, es decir, puede ser útil tanto para trabajos finos como para trabajos de bosquejo. Tiene un lápiz que tiene una terminación o un sufijo P, entonces tiene la tendencia a ser un lápiz suave, por lo cual usted puede realizar bosquejos o dibujos rápidos. Pero si tiene una terminación F, entonces, eh, o una terminación H, el lápiz que usted tiene va a ser bastante duro en cuanto a lo que es el grafito que vemos acá, y eso va a prestarse o va a ser útil para realizar dibujos finos o de muy pequeño tamaño, como lo puede ser, por ejemplo, una bisagra, puede ser un detalle de unión de una pieza con otra, que necesita mucho detalle. También tenemos la regla T que habíamos previamente conversado. Existen diferentes tipos. Esta es la idea, porque en este caso es una regla T de aleación de madera con acrílico en los costados, ¿sí? No debe ser tan grande, a menos que usted sea de carreras como arquitectura o diseño de interiores, pero preferiblemente puede ser de tamaño mediano. Al menos eso es para lo que va a servir en nuestro curso. Entonces, ¿cómo se coloca la regla T? Usted la pone en la mesa, colocando la parte de la cabeza de la regla T de esta manera, apoyándola bien, sujetándola con sus manos para que no se mueva. Y luego, mientras la mantiene presionada, usted traza entonces la línea, en este caso en el sentido horizontal. Pero si quisiese trazar líneas verticales, entonces haría lo mismo, sino que coloca entonces esta parte de aquí de la regla T en la parte inferior, ¿verdad? Quedando entonces algo como esto, la regla T hacia acá, y entonces usted traza sus líneas hacia arriba. Procure siempre de que las líneas las trace con una inclinación de 60 grados, es decir, que no coloque el lápiz completamente perpendicular a la mesa, porque eso hace que usted no tenga suficiente control de la dureza o de, en este caso, la precisión que tiene el lápiz. Es importante en geometría descriptiva que usted pueda controlar o saber cuándo debe trazar líneas más gruesas o cuándo en este caso debe realizar líneas más delgadas. Y eso lo hace a través del control, ¿verdad?, de sus figuras. Muy bien. Encima de la escuadra de la regla usted también puede colocar escuadras, que eso lo veremos a continuación. Por ejemplo, pudiese colocar otra escuadra aquí para trazar líneas inclinadas, ¿verdad? O trazar también líneas, por ejemplo, paralelas, que veremos a continuación, en la cual usted, por ejemplo, pone su escuadra aquí
traza una línea, luego la desplaza o la mueve hacia la derecha, la escuadra, y traza otra línea paralela, otra más y así. En cuanto a las escuadras, es importante que sepan que deben ser instrumentos sin biselar. Eso significa que no deben tener un bisel o borde que pudiese hacer que, como expliqué antes, el lápiz no tenga la precisión que necesitamos. Generalmente son escuadras transparentes o translúcidas, como podemos apreciar aquí. Y aparte de esto, pues procuren de que sean de tamaño mediano. Existen diferentes tipos de escuadras, hay pequeñas y hay grandes, pero las medianas son más versátiles porque pueden usarse en diferentes circunstancias. Podemos a poner un ejemplo ahora de cómo deben emplearse las escuadras cuando trazamos líneas paralelas. Observen que en este caso ubicamos la escuadra basado en unos puntos que ya tenemos que son equidistantes, es decir, separados a la misma distancia. Entonces, como ven en una escuadra, la pongo a la izquierda y la otra la voy deslizando sobre la primera sin pegar o quitar la mano de la primera. De esa manera, entonces puedo trazar líneas paralelas entre sí. Puedo hacerlo de cualquier forma, depende del tipo de línea que yo trace. En este caso voy a trazar ahora las líneas verticales, entonces pongo una escuadra fija a la izquierda y la otra es la que uso para desplazarse o de escuadra móvil, mientras la voy desplazando de esta manera. Esto es muy importante que lo tengamos claro ya que lo vayamos a estar utilizando más adelante en algunos ejemplos. Con las escuadras nosotros podemos también trazar líneas de 45 o 30 grados. No olvidemos que tenemos escuadras como esta que es de 45 grados y esta que vendría siendo de 30 grados y de 60 grados. Así que podemos trazar ese tipo de líneas con esas escuadras. También existe el compás de precisión, que es un instrumento que nos sirve para trazar círculos. Generalmente son metálicos, como pueden apreciar aquí, y pueden incluso extenderse. En esta parte de acá tiene una punta metálica que es la que se apoya sobre la mesa, como pueden apreciar aquí. En el otro lado tiene una mina, como un lápiz mecánico, que cuando se va agotando se puede reemplazar. Solamente hay que girar esta perilla y se quita en este caso la mina y se reemplaza por una nueva. Cuando vamos a utilizar el escalímetro, en este caso el compás para trazar un círculo, debemos primero establecer cuál es el radio de nuestro círculo, ¿verdad? Y para esto podemos emplear nuestra, eh, nuestro escalímetro, ¿verdad? Como dijimos al principio, tomando nuestro escalímetro, si por ejemplo queremos realizar un círculo de radio de 2, entonces vamos a colocar la punta metálica del escalímetro en un lado, mientras abrimos, ¿verdad? El instrumento y ponemos la otra parte en donde está el 2. De esta manera entonces vamos a poner o comenzar a girar el compás, siempre tomándolo de esta parte superior que es la cabeza pues del compás y lo giramos manteniendo la parte metálica sobre la hoja. Así va girando entonces mientras se va generando un círculo. Cuando nosotros vayamos a hacer esta lámina que ustedes realizarán, que es la 1, tienen que tener en cuenta que hay que hacer un formato. Pero antes de este formato, no, debemos estar claros en que debemos pegar la hoja sobre la mesa. La hoja siempre debe estar fija en la mesa y usted es el que debe ponerse de pie, moverse, etcétera. Aprovecho para indicarles que también es importante, como también mencioné antes, que
consideren tener una mesa de dibujo. Esto es ideal para estudiantes de ingeniería, diseño de interiores o arquitectura, ya que lo van a utilizar muy frecuentemente para sus planos, leer planos, dibujar, etcétera. Y en esta mesa su hoja debe estar pegada. Como pueden apreciar aquí, una hoja se pega primero colocando la regla T en la parte inferior de manera que esté como veíamos acá, ¿verdad? Colocamos la regla T y encima ponemos entonces la hoja. Esa hoja entonces nosotros le vamos a poner unos pequeños pedazos de masking tape en cada una de las esquinas, de esta manera, para que se mantenga fija. Y una vez que hacemos eso, podemos retirar, en este caso, la regla T. Y ya queda la hoja pegada. El formato que nosotros vamos a utilizar es algo como esto. Te lo voy a explicar en un próximo video más detalladamente. La idea es que tenga su nombre, nombre de la lámina, la letra de eje, que es una constante, la fecha y el número de la lámina que estamos haciendo. Este marco que tenemos acá está separado del borde de la hoja a 1 metro por nuestro escalímetro en escala 1 en 100. La escala que vamos a usar es esta misma, 1 en 100, y este sería 1 metro, de aquí hasta acá. Esta distancia es la que tiene de separación el marco de nuestra hoja que vemos acá. ¿Sí? Luego, esta distancia que hay aquí, de aquí hasta acá, corresponde a lo que se conoce como pie de página. Y esa distancia tiene una altura de 2 metros. O sea, cuando, por ejemplo, tomamos el escalímetro, tendríamos que medir pues desde aquí hasta acá. ¿Sí? Esos son 2 metros en escala 1 en 100. Y bueno, más adelante le daremos detalles de otros aspectos. Ahora, existe un alfabeto de líneas, que son los tipos de líneas que se utilizan en dibujo técnico, las que varían dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, las líneas, ¿verdad? Pueden ser gruesas, que se usan para perfiles de aristas o vistas. Pueden ser continuas finas para, por ejemplo, referencias, rayados, contornos, secciones. Pueden ser continuas finas irregulares para vistas de corto parcial. También segmentadas, trazo fino, etcétera. Cada una de esas líneas también tiene un grosor recomendado, que es este de acá. Ese grosor está dado en este caso, 1 a 0,5, etcétera. Es algo que debemos tomar en consideración. Entonces, esos grosores hacen o son los que definen, por ejemplo, en qué momento uno va a tener una línea más gruesa o una línea más delgada. ¿Sí? Debemos tomar en consideración. Bien. Y finalmente, en cuanto a eh, el rotulado de dibujos, rotular significa colocar un rótulo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de aspectos como colocar las medidas de un objeto que es muy importante para nosotros. Y esto lo veremos más adelante. Y también colocar detalles o aspectos importantes, como por ejemplo vemos acá, que en este dibujo, en este escrito se dice algo, una información importante que hay que destacar, y eso se puede escribir con técnicas que veremos a continuación. Pero antes debemos tomar en consideración o en cuenta cómo se debe escribir cada una de las letras. Usted tiene que revisar bien este material que se encuentra en la plataforma y al entrar allí busquen esta slide que es la última y ahí va a encontrar rotulación de letras. Por favor, tomen muy en consideración esto, ya que esto va a ser nuestra referencia para que usted sepa dibujar las letras en la lámina 1, que lo va a hacer, qué es lo que va a hacer, y también los números. Si usted abre ese PowerPoint,
y das a zoom, va a encontrar instrucciones para dibujar cada letra. Por ejemplo, si tomamos la letra A, nos dice que debe dibujarse de la siguiente manera. Dice que hay tres pasos para seguir. Uno, usted debe trazar esta línea inclinada de esta manera hacia la izquierda, luego otra línea inclinada hacia la derecha y por último entonces la línea horizontal. ¿Mm? Otro caso pudiese ser la letra D, que dice que debe primero trazar una línea vertical, luego una horizontal y otra más abajo, y por último una línea de esta manera, ¿verdad? Curva para cerrar entonces la figura. Todas las letras deben dibujarse a mano, es decir, sin utilizar instrumentos de dibujo, ni reglas, ni cuadras, ni regla T, ni regla T, ni nada que pueda ayudarles. Todo debe hacerse a mano, a pulso. Entonces usted puede practicar antes de realizarla para que lo sepa realizar o hacer de la manera correcta. Muchas gracias.